Hola a todos. Este video lo voy a comenzar con la siguiente frase. Ante Dios todos somos igualmente sabios e igualmente locos. Bienvenidos. Ok, el día de hoy vamos a desarrollar este ejercicio que dice calcular la fuerza de tensión y la fuerza normal de un cuerpo de masa M 20 kilogramos en un plano inclinado con un ángulo alfa de 35 grados. El cuerpo está en reposo. Muy importante ese dato que nos dan al final del ejercicio. Entonces, teniendo conocimientos básicos de la segunda ley de Newton, entonces podemos comenzar colocando un vector hacia abajo, rojito, y lo que estoy graficando aquí es el peso. El peso lo conocemos en física con la letra W y es igual a masa por gravedad. Ok. Además, ¿qué otra fuerza actúa sobre este cuerpo? Esta es la cuerda, por lo tanto, hacia acá está una fuerza llamada fuerza de tensión. La colocamos con la letra T de tensión, porque esa cuerda está sosteniendo el cuerpo para que no se baje, y pues obviamente el dato último que nos dan es que está en reposo. Para trazar la otra fuerza que actúa sobre el cuerpo, que es la fuerza normal, y por definición de fuerza normal decimos que es una perpendicular a la superficie, entonces me apoyo en la escuadra, aquí sabemos que tiene ángulo 90, esta es la superficie donde está el cuerpo y trazo la perpendicular. Y a esa fuerza que grafiqué la llamamos fuerza normal. Entonces tenemos tres tipos de fuerzas que actúan sobre este cuerpo: el peso, la tensión y la normal. Ahora voy a trazar un plano cartesiano que me coincida con la tensión. Entonces, trazando el plano cartesiano, aquí tendría el eje X, ¿sí? Mira, el eje X, y hacia acá tendría el eje Y. ¿Listo? Sino que el plano cartesiano está inclinado porque tengo una superficie inclinada. Entonces, este sería el eje X y este sería el eje X y este sería el eje Y. ¿Listo? Ahí está nuestro plano cartesiano. Ahora, utilizando el concepto de componentes rectangulares, decimos qué vector no está sobre el eje o sobre alguno de los ejes. La tensión está sobre el eje X que he dibujado. La normal está sobre el eje Y que he dibujado aquí. El peso, si usted se da cuenta, no está ni en Y, no está ni en X. Entonces, este vector que no está en ninguna de los dos ejes, lo debo descomponer en sus dos componentes rectangulares. Entonces, trazamos un rectángulo que coincida con los dos ejes, es decir, que corte a los dos ejes. Aquí está el rectángulo, entonces aquí nos corta en el eje Y, nos corta una componente de peso en y nos corta también otra componente del peso en X. Entonces tenemos dos componentes, una en Y otra en X de este vector que lo hemos llamado peso. Listo. Entonces, ¿cómo hago para encontrar esas componentes rectangulares? Sabemos que este ángulo es alfa con el eje, con el plano inclinado, alfa. Haciendo unas deducciones de triángulos semejantes, usted va a poder deducir
que este ángulo es exactamente el que se refleja con Y. Este lo llamamos alfa. ¿Listo? Vamos a escribir mejor el alfa. Alfa, este ángulo, por deducción de triángulos semejantes, pues te encontrarás que este es alfa, o sea, con el eje Y. ¿Siempre va a ser con el eje Y? Sí, siempre va a ser con el eje Y el ángulo del plano inclinado. Ahora, si usted se da cuenta, ya tenemos las componentes ahí hay un triángulo rectángulo. Entonces, resumiendo, decimos que la componente en X del peso, ¿dónde está X? Mire, esta es la componente. Que esta componente es exactamente esta, con relación al ángulo que he colocado, este es el cateto opuesto, por lo tanto, sería W, cateto opuesto es seno de alfa. ¿Listo? Entonces la componente en X, vamos a seguir acá, la componente en X es igual a W. ¿Quién es W? Entonces encontremos W. W, que es el peso, es la masa, sabemos que la masa es 20 kilogramos, y la vamos a multiplicar por la gravedad. Vamos a trabajar con una aproximación aquí, que es 10 metros por segundo al cuadrado. La gravedad es 9.8 con otras décimas, pero lo vamos a aproximar para nuestro trabajo en 10 metros por segundo al cuadrado. Entonces el peso me da un valor de 20 por 10, pues 200, y la unidad kilogramos metros por segundo al cuadrado la reemplazamos por newton. Le coloco la NW para no confundirla con la fuerza normal. Aquí tengo mi peso. Entonces, regresando a la componente en X del peso, dice aquí que es W. Ya sabemos que W nos dio 200 newton. Lo voy a multiplicar por el seno de alfa. Alfa es 35 grados de acuerdo a nuestro ejercicio. 35 grados. Entonces nuestra componente en X nos da un valor numérico de una vez. Entonces 200 por el seno de 35 grados. Esto me da 114.72, aproximándolo. 114.72 newton, porque esto es una fuerza, es una componente en X y también debe llevar la unidad. Ya tengo la componente en X, hago exactamente lo mismo para la componente en Y. Entonces la componente en Y viene siendo, si nosotros miramos este triángulo, este cateto con relación al ángulo es el adyacente, y el adyacente es coseno. Entonces quedaría el peso por el coseno de alfa. Entonces, despejando aquí o reemplazando valores, peso 200 newton, que es el que nos dio acá, por el coseno de 35 grados. Entonces numéricamente estamos encontrando una componente en Y de 200 por coseno de 35 grados, y esto me da 163.83. 163.83 newton. Entonces hemos encontrado la componente del peso en Y. Ahora sí, este peso, como no estaba ni en Y ni en X, lo he colocado en Y y en X gracias al concepto de componente rectangular. Ahora, utilizando el concepto de la segunda ley de Newton para cuerpos en reposo y recordando el concepto, decimos que para un cuerpo en reposo la sumatoria de fuerzas en X debe ser 0, porque no hay movimiento. Esto me indica que está en reposo. Entonces, aplicando esta definición, me voy al plano cartesiano, pero en el eje X. Miro las fuerzas. Voy a sumar todas las fuerzas que están en el eje X. Me encuentro con tensión en la parte derecha positiva del eje X, tensión
y voy mirando en el eje X y me encuentro con el peso, la componente del peso en X, y la coloco negativa porque está en el lado izquierdo de X. Como no hay más fuerzas que actúan sobre este mismo eje, entonces la igualo a 0. De aquí despejo, vamos a hacer el frente, despejo la tensión, que es una de las preguntas. Tensión, entonces el peso que está negativo pasa al otro lado a sumar. Peso en X más 0, pues peso en X. Conclusión, que la tensión es igual a la componente del peso en X. Como anteriormente ya había encontrado la componente del peso en X y me había dado 114,72 newton, pues esa es la respuesta para la tensión. La tensión que ejerce esta cuerda para sostener el cuerpo es de 114,72 newton. De misma manera vamos a utilizar el concepto de la segunda ley de Newton para cuerpos que están en reposos y dice que la sumatoria de fuerzas en Y debe ser igual a 0. También me indica que no se está moviendo en Y. Entonces, miro todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo, pero en el eje Y. Comienzo con normal, la fuerza normal, que está positiva, es decir, hacia arriba del plano cartesiano. Y si sigo mirando en el eje Y, tengo la componente del peso en Y. Entonces, menos W en Y, y esto es igual a 0 porque no tengo más fuerzas que actúan sobre ese cuerpo. De aquí despejemos la fuerza normal, que es otra pregunta que me están haciendo. Entonces, fuerza normal es igual a el W en Y, que está restando, pasa a sumar acá. Y W en Y más 0, pues me queda W en Y. Entonces yo puedo concluir que la normal es igual al peso en Y. Y el peso en Y me había dado 163,83 newton. Entonces he respondido la pregunta que me formulaba el ejercicio. ¿Cuál es la fuerza de tensión y la fuerza normal de un cuerpo que está en un plano inclinado? Entonces, utilizando los conceptos de componentes rectangulares y la definición de la segunda ley de Newton para cuerpos en reposo, he respondido a las preguntas. Eso ha sido todo por hoy. Te espero en un próximo video. Chao, chao.